Buenas noches, hermanos. Qué bendición nuevamente encontrarnos para estudiar un poco la palabra. Es tiempo de estudiar. Realmente lo más importante en este tiempo puede ser el conocer un poco más de Dios. Y la mejor manera de conocer más de Dios es leer su palabra. Ahí nosotros encontramos lo que Él quiere decirnos a nosotros y la forma en que Él se revela a nosotros. Estamos viviendo tiempos diferentes, tiempos para los cuales nosotros no estábamos preparados y sobre todo como iglesia pues ya estábamos acostumbrados al templo, a las reuniones grandes, a los abrazos, a tantas cosas de compañerismo, pero este tiempo nos lleva a reflexionar realmente cómo ha sido la vida de los cristianos en diferentes partes del mundo, cómo fueron los primeros cristianos, por ejemplo, y para eso, pues nosotros tenemos ya un material que está puesto en la página, 40 preguntas de exploración y conocimiento sobre los primeros cristianos. ¿Y qué significa eso? Es prácticamente estudiar el libro de los Hechos. El libro de los Hechos es un libro muy interesante porque aparte de ser un libro con muchos datos históricos, es un libro que nos presenta el pensamiento de su escritor Lucas en cuanto a cómo vio y cómo experimentó la vida de esos primeros cristianos, cómo fue el mover del Espíritu Santo en el inicio de la iglesia cristiana en Jerusalén y en toda el área de aquella época. Entonces podemos buscar nuestras Biblias y dedicarnos un breve tiempo para trabajar especialmente las 4 primeras preguntas que tenemos aquí. Estas 4 preguntas nos van a ayudar a mirar los 2 primeros capítulos del libro de Hechos de los Apóstoles. Entonces, la primera pregunta que tenemos es ¿cuántos días permaneció Jesús con sus discípulos después de la resurrección? Entonces, vamos a leer aquí en Hechos de los Apóstoles. La cita bíblica que tenemos aquí está en Hechos 1:3, pero vamos a leer los primeros versículos para ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Interesante, mire cómo comienza el escritor del libro de Hechos. Habla de que hay un primer escrito y que en ese primer escrito habla de todo el ministerio del Señor Jesucristo. Y ese ministerio tuvo que ver con las cosas que Él hizo y con todas las cosas que Él enseñó. Y dice que por 40 días se les apareció hablándoles acerca del reino. Pues indudablemente el Señor Jesucristo se apareció a sus apóstoles en diferentes oportunidades, por ejemplo en Lucas 24, 30 al 43, en Juan 21, 9 al 13, en Hechos también 10, 41, se habla que el Señor Jesucristo se apareció en una comida, se apareció cuando los discípulos estaban reunidos, se apareció en el camino, se apareció a las mujeres. Él tuvo muchos momentos en los cuales se apareció y tuvo un tiempo muy especial también con Marcos, que en la primera aparición de Jesús no estaba presente. Y entonces, pues él simplemente, como el gran escéptico que era, pues simplemente dijo que él realmente no creía esas cosas hasta no verlo él mismo y tocarlo. Y bueno, el Señor Jesucristo después en otra aparición, pues le dio la oportunidad a Tomás y Tomás simplemente cayó a los pies de Jesús diciéndole: Señor mío y Dios mío. Entonces los discípulos fueron testigos oculares realmente de un Jesucristo resucitado.
de la presencia de un Jesucristo resucitado. Entonces la respuesta correcta es 40 días. 40 días. Como estamos hablando nosotros de cuarentena, es muy interesante que por 40 días el Señor Jesucristo se presentó a sus discípulos y a las personas, y a más de 500 personas, como el Cristo resucitado. Bien, la segunda pregunta nos lleva a Hechos capítulo 1, versículo 8, y dice: ¿para qué iban los apóstoles a recibir el Espíritu Santo? ¿Para qué iban los apóstoles a recibir el Espíritu Santo? Nótese bien, el Espíritu Santo no es que aparece aquí por primera vez. El Espíritu Santo está presente desde la misma fundación del mundo, en Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2, y en los escritos de los profetas, en muchos momentos especiales, los mismos profetas y hombres de Dios hablaban: y el Espíritu de Dios vino sobre mí, y el Espíritu de Dios vino sobre fulano, y el Espíritu de Dios tal cosa. Entonces el Espíritu Santo ha estado siempre en actividad. Aquí no simplemente aparece por primera vez, es más, Lucas realmente tiene todo un lenguaje acerca del Espíritu Santo en su Evangelio de Lucas. Pero aquí encontramos entonces en el versículo 8, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vea usted, cuando yo era un muchacho, cuando era un niño, recuerdo que un familiar compró un carro. Y estaba muy contento porque había comprado ese carro, pero como él no sabía manejar, él dejó el carro donde lo había comprado, con el que se lo había vendido, lo dejó por una semana mientras él conseguía un chofer para que fuera por el carro. Cuando él ya fue por el carro, pues resulta que el carro no funcionaba bien como él lo había conocido antes. Comenzó a darle muchos problemas a ese carro, y cuando ya lo llevó donde un mecánico porque no pudo más, el mecánico dijo pues que el motor era un motor dañado, un motor viejo, un motor que había pasado en los días que él hizo la negociación y dejó el carro con el antiguo dueño, el motor se lo habían cambiado. Bien, eso también podríamos mirarlo de otra manera. Es como si usted tiene un buen carro y se ve muy lujoso por fuera, su cojinería y todo muy lujoso, y se ve que es muy poderoso, pero usted va a darle encendido y no enciende. No enciende. Está bien de llantas, está bien de todo, pero no enciende. ¿Cuál es el problema? El problema es que el motor no está. Bien. Miremoslo de otra manera también. Por ejemplo, hay ríos pequeños que atraviesan por montañas y descienden a ciertos valles, y siempre ha estado el riecito allí. De vez en cuando hay un poco de crecientes, pero la gente vive de su agua y de la fertilidad que hay a sus orillas. Pero un día cualquiera el gobierno decide armar una represa y darle electricidad a toda esa población que carece de electricidad. Entonces llegan las máquinas grandes, excavan y hacen muchas cosas, detienen el agua, y después traen las turbinas y las máquinas y todas estas cosas, y al final ese riachuelo o ese río, ¿no?, genera una cantidad de kilovatios de energía para toda esa comarca, para toda esa población. Entonces imagínese usted, un río que parecía casi insignificante se convierte en un generador de electricidad muy poderoso. Entonces, de alguna manera, eso es lo que somos nosotros. Y por eso estos discípulos habían tenido la presencia del Señor Jesucristo y caminaban con el Señor Jesucristo, pero a estos discípulos les faltaba algo más. Y por eso tenían que ir, tenían que esperar, ¿no? Tenían que esperar allí. Dice versículo 8, pero recibiréis poder, ¿dónde? Pues en Jerusalén, porque Él les dijo anteriormente en el versículo 4, dice: estando juntos, le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Espíritu, de la promesa del Padre, el cual les dijo: oísteis de mí. Y el versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Imagínese usted la tarea que ellos iban a tener, una tarea
grande, era una tarea global, no era una tarea regional, era una tarea global. Pero para poder hacer ese trabajo necesitaban el poder. ¿El poder de quién? El poder del Espíritu Santo. Entonces la segunda pregunta se responde con: iban para recibir el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Iban para recibir el poder del Espíritu Santo. Ahora vamos a la número 3. La número 3 dice, ¿cuál profecía se cumplió el día de Pentecostés según el apóstol Pedro? ¿Cuál profecía se cumplió el día de Pentecostés según el apóstol Pedro? Hechos 2:16. Entonces leemos aquí Hechos 2:16. Recuerde que entonces el Espíritu Santo ya se había manifestado ahí. Era el tiempo de Pentecostés. Dice que los apóstoles y los discípulos estaban juntos, estaban unánimes, dice el versículo 1, que estaban todos juntos, unánimes, y de repente entonces viene la manifestación del Espíritu Santo de una manera audible, mucho estruendo, mucho ruido, y de una manera visible, dice que como lenguas de fuego repartidas. Y también viene la manera en que se manifestaba, la gente podía escuchar el mensaje en su propia lengua. Entonces, esa manifestación del Espíritu Santo lleva al escenario al primer predicador, en este caso el apóstol Pedro. El apóstol Pedro entonces se levanta, versículo 14, dice que poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo. Entonces comienza el apóstol Pedro a predicar, pero es interesante que el apóstol Pedro no se toma simplemente la iniciativa como que si fuera de él. Él cita entonces al profeta Joel, versículo 28 al 32 del capítulo 2 de Joel. Dice así: Maestro, lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y sobre vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días. Derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo, sol y tinieblas, y el sol se convertirá en tiniebla. Entonces, el apóstol Pedro está citando esta profecía de Joel, que es el derramamiento del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha estado funcionando todo el tiempo, en toda la historia bíblica. El Espíritu Santo ha estado trabajando en el nacimiento del pueblo de Israel, en los profetas, con los reyes. El Espíritu Santo ha estado siempre trabajando, siempre. En el acompañamiento del ministerio del Señor Jesucristo, el Espíritu Santo siempre estuvo presente ahí. Ahora bien, aquí está hablando del derramamiento del Espíritu Santo de manera general. Es para todos. No, aquí ya no hay simplemente un sector, aquí no hay simplemente un grupo, aquí es para todos. El Espíritu Santo se ha manifestado. Entonces, y hay unas señales visibles de esa manifestación del Espíritu Santo, señales y prodigios. Pero básicamente, lo más importante del derramamiento del Espíritu Santo es ese cumplimiento de la promesa del Señor Jesucristo: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Es la presencia misma del Señor Jesucristo, pero ya no allá afuera, sino dentro de nuestros corazones. Ese es el poder que tenían que esperar los apóstoles. Es el poder que ahora tú y yo tenemos. Es ese poder que nos ha dado el Cristo que fue resucitado y se apareció por 40 días. Y por último, la cuarta pregunta nos lleva a nosotros al versículo 42. En el versículo 42 nosotros encontramos la siguiente declaración: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Mire, ¿qué dice la pregunta? Dice: ¿en qué perseveraban los primeros cristianos? Respuesta: en la doctrina de los apóstoles.
¿En dónde? En la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Vea usted algo muy tremendo aquí. Estos primeros cristianos perseveraban. Perseverar es permanecer. Permanecer significa que no es un acto netamente emocional, no es un acto intuitivo, es simplemente algo racional donde nos preparamos, es algo que tiene que ver con decisión. Perseveraban. ¿Perseveraban en qué? ¿En los pensamientos personales? ¿Perseveraban en sus propias ideas? No, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, o sea, en la enseñanza de los apóstoles. Perseveraban en lo que habían escuchado de los apóstoles, perseveraban en ese discurso, en ese evangelio que era un evangelio preciso, simple, cristocéntrico. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, pero no solamente perseveraban en la doctrina, o sea, el conocimiento doctrinal, sino que también en la comunión, o sea que ese conocimiento de la palabra lo aplicaban en la comunión unos con otros, comuniones, o sea, tenían en común las cosas, caminaban en la misma dirección. Dice, en el partimiento del pan, o sea, trabajaban en las necesidades de los demás. Era un evangelio encarnado, era un evangelio totalmente comprometido y en el partimiento del pan y en las oraciones. Mire usted, perseveraban. Entonces, en conclusión, en estos dos capítulos nosotros encontramos algo muy interesante que tiene que ayudarnos a nosotros en este tiempo a reflexionar. Definitivamente la experiencia que nosotros tenemos de salvación es con un Cristo resucitado. No es simplemente un Cristo de historias, es un Cristo resucitado, un Cristo viviente, que se manifestó a los discípulos y quedó el testimonio aquí. Un Cristo vivo, no un Cristo colgado en un madero, sino un Cristo vivo que intercede y se manifiesta de una manera especial. Y la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, que es el poder para realizar las cosas, el poder para hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos, el poder para movernos. No se trata de un poder en la ciencia o un poder en la política, es el poder del Espíritu Santo que nos ayuda a realizar las tareas que Dios quiere que nosotros desarrollemos. Así que, en conclusión, nosotros debemos recordar, el Señor nos ha llamado, se ha manifestado a nosotros como un Señor vivo, como un Cristo vivo resucitado. Nos ha dado vida eterna y nos ha llenado de poder para que nosotros podamos ser testigos en una tarea global, en una tarea de alcanzar a todas las razas y a todas las personas, donde quiera que nosotros estemos, donde quiera que nosotros vayamos. Y también tenemos que reconocer que esto no es un asunto de momentos, este es un asunto de perseverar, de mantenernos en la lucha. Es un asunto que tiene que ver con concentración, con decisión, con razonamiento. Es un asunto donde nosotros nos disponemos a estudiar. Yo celebro y doy gracias a Dios por los hermanos y las hermanas que ya resolvieron estas 40 preguntas. Y yo los felicito en el nombre de mi Señor Jesucristo. Y los que no lo han hecho, les animo a que lo hagan. Posiblemente lo podemos hacer juntos. Todos los miércoles de aquí en adelante vamos a ir resolviendo 4, 5, 6 preguntas hasta agotar las 40 preguntas. Yo les aseguro, mis amados hermanos, que si lo hacemos de una manera como lo hacían los discípulos que perseveraban en la doctrina de una manera constante, eso nos va a ayudar a la transformación de nuestras vidas, nos va a ayudar en la transformación de nuestra forma de pensar y de ser. Así que, hermanos, vamos a trabajar juntos, sigamos creciendo. Ya vienen tiempos mejores, pero tenemos que estar preparados, sobre todo con la mente de Cristo, con el corazón de nuestro Señor Jesucristo, para hacer las cosas de manera correcta. Vamos a orar, hermanos. Padre, muchas gracias te damos en esta noche por la bendición que tú nos das
de estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es verdad, tu palabra es bendita. Gracias, Padre, te damos por la salvación que nos has dado en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por la experiencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Gracias, Padre, por la realidad de tu iglesia. Gracias, Señor, porque somos iglesia donde están 2 o 3 reunidos en tu nombre. Gracias, Señor, porque somos iglesia en nuestras casas. Gracias, Señor, porque somos iglesia donde quiera que estamos. Gracias, Señor, porque podemos entender de que tú vives y reinas en nuestro corazón. Gracias, muchas gracias, Señor, porque sabemos que tú eres el Señor de la vida. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias te damos porque tú nos has dado el poder para testificar. Nos has dado el poder para llegar a otros. Nos has dado el poder, Señor, para alcanzar a otros con el mensaje de esperanza. Señor, ayúdanos pues a vivir unas vidas que te agraden a ti, Señor. Ayúdanos pues a ser hombres y mujeres que se levantan para perseverar en la doctrina, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén.